Ok. Hola, bienvenidos a esta nueva edición de podcast. Estoy aquí con mis coanfitriones. El día de hoy vamos a conversar un tema muy interesante que nos pone a pensar acerca no únicamente de la ética, sino cómo se relaciona con los temas políticos del presente y también del pasado. En este momento le doy el pase a nuestra compañera Priscila Mora para que nos pueda dar una pequeña introducción sobre el tema del día de hoy. Muy buenas noches, queridos oyentes y espectadores. El tema que vamos a tener hoy en este podcast es el programa petrolero por alimentos de la ONU, Oil for Food. En un contexto vamos a hablar en el caso ético que se vio involucrado este programa y las Naciones Unidas. Después de la Guerra del Golfo de 1991, las Naciones Unidas impusieron sanciones económicas a Irak para limitar el desarrollo de armas por parte de la región de Saddam Hussein. Sin embargo, estas medidas también afectaron gravemente a la población civil, generando escasez de alimentos, medicinas y otros productos esenciales. Como respuesta, en 1995 la ONU creó el programa de petróleo por alimentos, que permitió a Irak vender una cantidad limitada de petróleo con la condición de que estos ingresos se utilizaran exclusivamente para comprar ayuda humanitaria bajo supervisión de las Naciones Unidas. El programa comenzó a operar en 1996 y se convirtió en una de las mayores iniciativas humanitarias de la ONU. Y tal Aunque vez, años, así, no, ¿verdad? tal vez, compañera, perdón por interrumpirte, Priscila, tal vez lo que iba a decir, como para dar un poco de contexto más, vamos a discutir un poco con respecto a esto, vamos a tal vez mostrarles un poco nuestra perspectiva propia de qué es lo que opinamos de este contexto, entonces, únanse a nosotros para que puedan escuchar y ver qué les parece este podcast. Gracias, Cris. Bueno, continuando con la línea que nos dio Pri al principio, evidentemente lo que buscamos hoy es como analizar un poquito más allá, no solo el tema que nos planteaba ella, sino cómo se relaciona con la ética principalmente. Como mencionaba ella, había fechas muy importantes, cómo esto empezó a desarrollarse y cómo al principio no fue solo un tema ético lo que se estaba pues desarrollando. Otra fecha importante es que, bueno, en el 2004 empiezan a salir ciertas investigaciones para que sepa y para que podamos entender el contexto de cómo está funcionando todo esto, que estaban demostrando que este programa, a pesar de que estaba siendo implementado por Naciones Unidas, se estaba utilizando de manera indebida. Entonces, aparte de esto, también se descubre que los funcionarios del gobierno iraquí estaban cobrando comisiones que no eran las adecuadas, incluso ilegales, a empresas que querían comprar petróleo o vender productos al programa. Entonces, aquí ya empieza el dilema ético, que es lo que estamos planteando en este podcast, para poder entender qué es o cuál es el dilema ético que surge durante todo este conflicto. No sé si Chris nos quisieras hablar acerca de las consecuencias o cómo se relaciona con el tema que estamos hablando ahora. Claro, claro. Bueno, y primero que todo, gracias a la compañera Priscila por el contexto y a la propia compañera Priscila Pérez por darnos un poco más de background en esta historia. Bueno, más que todas las consecuencias de esto, ¿verdad? Y tal vez ahora podemos ir un poco más a fondo con lo que son las razones actuales. Pero bueno, debido a este gran escándalo que se generó, se abrieron diferentes investigaciones independientes. Unas fueron dirigidas por Paul Volcker, que era el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿verdad? También se nombraron a 2.000 empresas diferentes que, bueno, estuvieron mencionadas dentro de la investigación y más que todo se hablaba que esas empresas bueno, tenían pagos indebidos bajo el mismo programa, ¿verdad? La imagen y la credibilidad de la ONU también fue gravemente dañada debido a que se considera un organismo internacional de mucha confianza, ¿verdad? Y al verse afectado por esto, pues efectivamente ya todas las personas que donan, los países miembros que donan el dinero para este tipo de programas, pues pierden confianza, ¿verdad? Y bueno, más que todo, la ONU tuvo que salir a fondo, ¿verdad? Y tal vez fortalecer sus programas de auditoría, en sí la transparencia, control interno, todo ese tipo de cosas que ayudan a una organización, pues, a detectar todo este tipo. Y también para agregar, finalmente, para darle campo a mis compañeras, es que se modificaron los procedimientos para mejorar la supervisión en los futuros programas humanitarios. Entonces, no sé qué opinan ustedes de estas consecuencias que generó este programa, compañeras. Compañeros, es que empezando, ustedes se pueden imaginar lo que es estar en el 2004 con un plan como este tan grande, porque está apadrinado por Naciones Unidas, y verse en este escándalo. Obviamente la credibilidad de la ONU como organismo se ve totalmente afectado, ¿verdad? No solamente en ONU, sino en este tema de ayuda humanitaria, sino en cualquier otro ámbito. Tanto es así que empiezan a hacer investigaciones sobre este caso dentro de la ONU. Pues bueno, compañeros, y es que, ¿cuáles consideran ustedes deben de ser las misiones de una organización que persiga únicamente la eficiencia o también el bien común? Porque esto nos deja abierto una duda muy grande viendo el caso que estamos teniendo. Claro, mencionando un poco de lo que ustedes dicen, me parece importante mencionar no solo para nosotros, sino para las personas que nos están escuchando, es que aquí hay un dilema ético que es el principal, que estamos hablando primero de mantener las sanciones económicas para poder limitar la capacidad que tenía el régimen y en segundo lugar, evitar que estas sanciones perjudicaran a los que son los más importantes, que es la población civil. Respecto a la pregunta que hace Pri, bueno, yo creo que si estamos hablando de éticamente, evidentemente
es importante que haya una eficiencia dentro de una organización, pero debería ser siempre el fin el que haya un bien común, no únicamente para Naciones Unidas, no únicamente para el Estado, sino también para la población civil, que usualmente, no sé qué opinan ustedes, que también me gustaría abrir el espacio, siempre es el periodo o la parte más afectada, ya sea en una crisis, en un conflicto, siempre es la población civil la que se ve más afectada. Y también como parte de esto, bueno, me gustaría también preguntarles cómo creen ustedes que la cultura organizacional en las decisiones que toman los organismos internacionales y en los estados, o sea, cómo influye esa cultura organizacional, porque a veces considero yo que estamos dejando por encima esa cultura por encima de las personas, que creo yo no debería ser lo correcto. Claro, y me parece muy curioso lo que ustedes mencionan, ¿verdad? De los dilemas éticos que tenemos, porque, bueno, primero que todo, la falta de transparencia en la administración de recursos es uno, también tenemos la insuficiente supervisión internacional, los conflictos de intereses que se generan por las contrataciones de otras empresas, la corrupción en la contratación pública, que es peor aún, y en sí la ausencia de mecanismos efectivos para una rendición de cuentas, ¿verdad? Entonces, volviendo a la primera pregunta, ¿verdad? De que si uno debe perseguir únicamente la eficiencia o el bien común, siento que hay que encontrar un balance entre ambas, porque efectivamente todo se hace para la gente y efectivamente se utiliza para otros fines, pero si uno se logra mantener ese balance, si se va hacia uno de los dos extremos, pues no siento que funcionaría, pero sí, efectivamente creo que tiene que haber un balance en ambas, no puede ser ni una ni la otra, tiene que ser una zona gris, por así decirlo. No sé qué opina nuestra compañera Priscila Amor. Totalmente de acuerdo, Chris, en especial en esta parte donde dicen la zona gris. ¿Por qué? Porque cuando ellos generan este sistema, se les olvida también de que este país está dependiendo de la venta petrolera. Claramente quieren limitar lo que es el ámbito del armamentista acá, ¿verdad? De toda la venta y demás. Sin embargo, como decía Priscila, se les va el hecho de que también los más afectados es cada ser humano que está viviendo en ese momento ahí, ¿verdad? Porque no tienen medicamentos, por eso hay un desabasto de suministros, ¿verdad? Empezamos a ver otros problemas que empiezan a generar no a las personas que tal vez estaban vinculadas con este ámbito de armamentista, sino más bien a las personas en su día a día. Es importantísimo siempre que un organismo, en especial la ONU, sea un ente que vea por el bien común, no solamente es limitarse a la eficiencia. Ya sabemos que hay demasiados países detrás con capacidades muy grandes que tienen menores limitantes que tal vez, que tal vez un país pequeño, ¿verdad? Entonces, el bien común es el principal punto que ellos deberían tocar. Y Claro. pues obviamente tener una cultura organizacional influyente directamente en forma que una institución toma decisiones y responde a situaciones de riesgo. Mm, ¿Verdad? Eso es sumamente importante en lo que claro. son, no solamente en una institución como organismo, sino también en los estados, en su forma de actuar, ¿verdad? Porque al final de cuentas la ONU está completamente conformada por un montón de estados. ¿Vos qué opinas, Priscila Pérez, antes de llevar la mía y tal vez decirles otra pregunta más que tengo por ahí? Claro, bueno, yo quería mencionar primero para las personas que nos están viendo, que bueno, el compañero Cristian ahorita está en terreno, por eso es que lo ven ahí un poco diferente a nosotros, para poder empezar como esta investigación un poquito más a fondo y no solo desde el pasado, sino desde el presente. Y bueno, yo pienso que si estamos hablando un poquito desde la ética, debemos entender que también la ética lo que busca es que podamos cumplir hacia la sociedad, ¿verdad? Como lo mencionaba desde el principio. ¿Qué creo yo? Bueno, si estamos hablando de la ética del deber, la ONU evidentemente debería actuar con transparencia y también con imparcialidad. Además que los funcionarios tienen la obligación de proteger los recursos destinados a la población. En realidad, todos los funcionarios deberíamos tener esa mentalidad de proteger lo que es hacia otros, no solo las personas que trabajan en la ONU. Y también está el tema de la ética en la responsabilidad pública, ¿verdad? Que tiene que existir transparencia, rendición de cuentas, supervisión, que si lo estamos viendo en este caso en particular, el tema de la supervisión fue uno de los puntos que estuvo más afectado porque no hubo una correcta supervisión. Entonces yo creo que es importante que las deficiencias que se observaron en este programa, que fue parte de Naciones Unidas, que es verdad que tiene un par de años atrás, deberían implementarse en este presente y en el futuro para que no se vuelvan a repetir. Entonces, no sé, Claro. ¿qué opinan ustedes? Y de la mano de lo que Es que estamos conversando. totalmente, compañera, porque en uno de los puntos que usted menciona, digamos, es que es muy fácil recuperarse económicamente para un organismo respaldado por tantos, pero qué difícil volver a recuperar la confianza, incluso no solamente este programa, sino de próximos programas y implementarlos en el día de hoy. Claro. Sí, Claro, y Cris, antes de darte la De palabra, nada continuar. más que quería decir rápidamente que es muy importante la reputación en los organismos internacionales porque para los donantes, por más que hayan situaciones, eso repercute económicamente a pesar de que pueda haber una continuidad organizacional. Si los donantes no confían en los organismos, cuesta mucho que esa donación siga realizándose. Yo sé que en este caso estamos hablando de los recursos del propio país, pero en ese momento yo me imagino que Naciones Unidas pudo haber tenido problemas con su reputación. claro. No, no, y también volviendo tal vez un poco a la parte de la
cultura organizacional, pues siento que efectivamente si no se tiene una buena cultura organizacional conforme se trabaja en este tipo de programas, pues efectivamente las decisiones que afectan es que al fin y al cabo termina pasando todo esto, ¿verdad? Si no hay una buena cultura organizacional, pues no hay transparencia, no hay ningún tipo de ética, entonces por ende este tipo de acciones que pasan, los conflictos de intereses, pues se vuelven mucho más comunes. Entonces creo que influye de sobremanera y creo que tal vez, yendo un poco a ese tema, me gustaría hacer la pregunta a ustedes para abrirles un poco más, ¿verdad? Que ustedes, ¿cuáles creen que son las consecuencias que se generan cuando una organización en sí prioriza los resultados por encima de esos valores éticos que tal vez se rompieron o que mencioné anteriormente? Bueno, para ir iniciando yo, bueno, como mencionaba ahora, ¿qué consecuencias? Evidentemente, falta de credibilidad. Diría también que se está perdiendo el objetivo. Al menos en una organización internacional estamos hablando de que siempre estamos buscando proteger los derechos humanos. Evidentemente, si no me equivoco, creo que en el 2004, en estas épocas, aún no existía el tema de las ODS. Habían otro que era, creo que eran los objetivos del milenio, pero que igual estaban hablando de proteger los derechos de las personas y proteger el bienestar de las poblaciones. Entonces, yo creo que qué consecuencia. Primero, que entonces no estoy teniendo verdaderamente algún tipo de unión entre lo que digo que son mis valores, entre lo que digo que estoy luchando y los resultados y las consecuencias que estoy teniendo por las acciones que estoy realizando dentro de No, mi y organización. creo que es bastante importante eso que vos mencionas, Pri, porque siento que la pérdida de credibilidad es una de esas grandes consecuencias que afectan a una organización. Creo que efectivamente ya una vez de que todo esto sucede, pues cuesta mucho volver a levantarse de la misma manera y bueno, creo que la pérdida de credibilidad y en sí también, o sea, no tanto la credibilidad, sino las personas que verdaderamente ocupaban estos recursos y no los van a poder aprovechar justamente tal vez por la codicia de otras personas. No sé qué opinas vos, Pri. Bueno. Claro. Totalmente de acuerdo, compañeros. Es que yo creo que en este punto no podemos agregar como algo más, ¿verdad? Porque obviamente es el afecto que generó esto hacia la imagen de una institución tan grande como una ONU, porque abrió una investigación en su contra, adicional de sanciones a empresas grandes que estaban apoyando también esto, ¿verdad? Deja un cese ahí o un rompimiento en la creencia de cómo estamos implementando o si es la manera correcta de los mecanismos correctos que se estén utilizando en auditorías, en supervisiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto está afectando este caso a la credibilidad en ese momento de la ONU? ¿Y qué hemos arrastrado, verdad? Porque obviamente decimos, ¿cómo nos aseguramos que a partir de 2004 a 2026 nos estén llegando realmente bien los ingresos, no se estén aprovechando? Entonces sigue teniendo esta duda, ¿verdad? En un caso de relaciones internacionales, no solamente en un país como en este momento con Irán, sino que esto en los diferentes puntos, en los diferentes conflictos o intervenciones que hemos estado teniendo. Y, 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 Claro. tal, y, tal vez, y tal vez para preguntarles a ustedes, ya que porque mencionaste un tema muy importante que son las supervisiones, si vamos tal vez a ese tema, ¿ustedes cuáles creen que sea el papel que desempeña el liderazgo en la construcción de una cultura organizacional, perdón, basada en la ética? ¿Qué ustedes creen que puede ser ese papel que desempeñaría? Compañero, yo creo que esos son uno de los temas más fundamentales en cualquier punto, porque el líder es el que va a marcar la pauta, es el ejemplo que dice cómo nos debemos comportar, cómo se define esa cultura institucional. Entonces, creo que esto es, la ética sería como lo fundamental, no solamente en la ONU, sino en cualquier institución, ¿verdad? Creo que ya eso va a depender también de cómo hemos sido nosotros criados como personas en nuestro trabajo profesional y también en cómo implementarlo en una institución, ¿verdad? No es únicamente en reaccionar cuando algo ocurre, sino cómo reaccionar y qué puedo hacer, ¿verdad? En el momento. Claro, Y es para prevenirlo en especial. claro. ¿Y vos, Pri, qué opinas? Bueno, Priscila Pérez. Bueno, sí, aquí somos un poco de Pris, para que sepan. Debería llamarse el podcast de Pris y Cristal. Las Pris. Bueno, para hacer un poco, ¿cómo se dice? Polémica. Yo creo que en la pregunta, bueno, ahorita quiero dar mi punto de vista, pero referente a lo que decía Pri, es, bueno, yo creo que sí, la crianza es muy importante a la hora de las personas que vamos a ser, pero también la persona que yo decido ser adulta. Entonces, siendo una persona adulta, no puedo culpar a la crianza que tuve por las decisiones que tomo en mi adultez. Entonces, yo creo que, bueno, ¿qué papel desempeña el liderazgo en general? No hablar solo de las organizaciones internacionales o una cultura organizacional relacionada a temas internacionales. Es lo más importante. Es la cabeza que está liderando, es la cabeza que puede decir, no necesitamos mecanismos de supervisión, no necesitamos rendición de cuentas, ¿sabe quién? No, eso no lo necesitamos. Aquí se hace lo que yo digo porque por más que conozcamos y sepamos de organismos internacionales, estoy segura que este tipo de cosas se dan.
Estoy Claro, segura que este tipo de cosas se dan, que no se sigue, que por más que existan procedimientos, que por más que existan manuales, en el momento que una persona dice, dele ese contrato a tal proveedor sin hacer un procedimiento, ya estamos hablando ahí de una falta de ética. Entonces, yo 100%. creo que los liderazgos que están, no únicamente hablemos de un director, sino también de los jefes de unidad, de los jefes de departamento, ahí tiene que existir. Y desde ese momento, emplear o trabajar las labores que realizamos con toda la ética posible. Y con esto, sin afán, como les decía, de hacer polémica, yo no sé qué opinan ustedes, pero verdaderamente ustedes creen que una organización puede recuperar la confianza de la comunidad internacional después de un escándalo como este. Yo creo, y tal vez volviendo al tema este de liderazgo, ¿verdad? Siento que el liderazgo es esencial. Si la persona que está liderando una empresa o una compañía o lo que sea, en este caso una organización, no tiene ese apego a las normas, esa ética, esa moral, pues de actuar en buena fe, pues es destructivo, ¿verdad? Y ahí es donde vamos tal vez al siguiente punto que vos estás mostrando, que efectivamente es muy difícil que una organización, una compañía, lo que sea, recupere la confianza. Verdaderamente ya una vez la confianza tarda años en construirse, pero segundos en derrumbarse. Entonces para mí creo que es un punto bastante fácil de atacar, ¿verdad? Tu pregunta, o sea, no creo que sea fácil, verdaderamente. No es ni el primero ni el último escándalo que ha pasado con la ONU, ¿verdad? Entonces ya yo creo que como organización internacional ha perdido mucha credibilidad y creo que por eso en los últimos años ha perdido mucha fuerza. No sé qué opinan las PRIs de esto. Ya me Qué acostumbré a buena decirle las frase, PRIs. Cris, totalmente. Es que tener la confianza se genera en un lapso y perderlas en cuestión de segundos. Totalmente de acuerdo con esa frase, de verdad me encantó, porque la confianza requiere mucho más que implementar, reformar medidas internas y aplicar nuevas normativas, porque la ONU es una organización que las tiene las pautas, tiene las medidas, está vigilada por muchísimas auditorías, por muchísimas entes, por muchos estados, y desde mi perspectiva, el que la pierdan. Wow, o sea, deja un gran hueco, ¿verdad? O ese sinsabor de responsabilidad, incluso como organización internacional, porque en ese momento es una de las organizaciones principales a nivel mundial, no solamente de velar a nivel de regular el armamento internacional, sino también de otro montón de ámbitos, ¿verdad? En salud, en ayuda humanitaria, en conflictos armados, en mediadores de paz, etcétera. Entonces, ¿qué más nos está fallando, verdad? Desde mis perspectivas, estoy totalmente de acuerdo con Chris. La confianza internacional se construye a través de acciones y tiene que ser consistente en el tiempo. No es que hoy sí y mañana no. Entonces, totalmente de acuerdo. Tiene que ser una legitimidad cuando la comunidad internacional perciba que realmente aprendió de sus errores. En ese momento es donde podríamos volver a decir, bueno, volvemos a confiar, pero es nuevamente volver a trabajar en lo interno y en lo externo, no solamente en decir voy a hacer esto, pero hago aquello. Entonces, súper importante, totalmente de acuerdo con vos. Creo que mi perspectiva va muy ligada a lo que vos consideras. ¿Y vos, Pri Pérez, qué opinas? Claro, bueno, ya más o menos yo les había dado mi punto de vista. Yo creo que no es necesario irnos incluso a las organizaciones internacionales. Hablemos de personas, ¿verdad? Si una persona falla a mi confianza, muy difícilmente voy a volver a confiar en esa persona. Entonces, si lo vemos en organizaciones internacionales, si lo vemos en el mundo, si lo vemos entre estados, es exactamente igual, simplemente que son conjuntos de personas actuando, ¿verdad? Entonces, sí creo que se puede recuperar. Creo que la ONU realiza labores muy importantes a nivel mundial en la actualidad, evidentemente con sus eficiencias y sus falencias, pero se puede trabajar, se puede construir y creo que este es un tema que, chicos, nos daría hasta Navidad, que ya estamos en agosto, para conversar, pero bueno, tenemos que ir finalizando este podcast y para poder dejar una reflexión, no solo para nosotros como internacionalistas, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre las competencias éticas que nosotros y los que nos escuchen, profesionales o no, vamos a decirlo así, en relaciones internacionales, necesitan para poder afrontar los retos de la diplomacia, la cooperación internacional y además la gobernanza global, entendiendo que alguna cosa negativa puede llegar a través de nuestra carrera profesional. ¿Cómo podemos afrontar eso y qué consecuencias deberíamos tener? Claro, Chicos, tal vez si quieres Yo, empezar a vos, Pri, y luego a la otra Pri y termino yo y cerramos no, porque claro, estamos claro. cortos de tiempo ya. Correcto, sí, brevemente, yo creo que un profesional de relaciones internacionales debe de desarrollar competencias éticas que le permitan tomar decisiones responsables, valorando también el bien común en escenarios complejos donde debe intervenir intereses políticos, económicos y humanitarios. Creo que es la esencia de lo que debería tener un relacionista ligado muchísimo a la ética en la ejecución de su día a día. Claro. ok, yo voy a hablar
concisamente. Creo que es importante tener la integridad, honestidad, respeto por los derechos humanos, evidentemente, porque estamos trabajando si no es hacia la humanidad, responsabilidad, rendición de cuentas, evidentemente, pensamiento crítico, juicio ético y una sensibilidad intercultural. Evidentemente, el contexto que tenemos en Costa Rica, incluso en Centroamérica, no es el mismo que vamos a tener en México, en Argentina o en el otro lado del mundo, como lo estamos viendo en este caso. Eso Claro. sería de mi parte, Cris. Sí, yo creo que para ya ir finalizando, creo que verdaderamente las competencias éticas, como mencionaban ustedes, la honestidad es una de esas. Creo que uno debe ser bastante humilde, pero también tiene que ser muy centrado con respecto cuando uno quiere dar apoyo o quiere dar soporte a personas en necesidad o en situaciones de conflicto. Si tú no tienes la habilidad de probar, de dar ese apoyo hacia otras personas sin recibir nada a cambio, creo que estás en la carrera equivocada, porque efectivamente el dinero corrompe y si vos no tienes los suficientes valores para poder ejercer un cargo así, lo mejor es no hacerlo. Entonces creo que la honestidad es una de esas grandes, la humildad es otra de esas grandes y bueno, y creo que esas son las competencias que por lo menos para mí como internacionalista es como de las cosas que uno más debería de respetar y tal vez con eso voy cerrando mi respuesta. Bueno, perfecto. Eso ha sido de nuestra parte de este podcast de Cristian y las Pris. Espero que haya sido muy entretenido para ustedes, como lo fue para nosotros. Y no sé si los compañeros quieren despedirse. No, y creo que muchas gracias por acompañarnos en otra noche más a escuchar un poco nuestras tertulias internacionales. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Un gusto, Chris. Te dejamos por allá. Muchas gracias por unirte a estas horas. Bye, bye. Hasta luego.